Con el nombre de Jorge Juan, 6 economistas vinculados a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, pusieron en marcha el blog Nada es gratis, una bitácora ahora transformada en un libro de idéntico nombre, que analiza la actual crisis económica y propone medidas para hacerle frente. Uno de sus autores, Antonio Cabrales, ha venido a Periodista Digital para hablar sobre este volumen y las ideas en él contenidas. Don Antonio Cabrales, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Gracias a vosotros, muy bien. Bueno, pues si le parece bien, para empezar, una cuestión que es importante, que cuáles han sido los grandes errores que ha cometido el gobierno de Rodríguez Zapatero a la hora de hacer frente a esta crisis, a la gran recesión. El primer error, quizá el más grave, es el de, al principio, cuando estábamos en el 2008 por ahí, negar que había una recesión, porque eso hace más difícil recuperarse después. El segundo gran error es pensar que esto iba a ser algo temporal y que se podía, por ser temporal, se podía capear la situación a base de medidas keynesianas rápidas, en lugar de reformas estructurales profundas. Y la tercera es que algunas de esas reformas que se han hecho, porque hay que reconocer que algunas se han hecho y han sido útiles, han sido tomadas con poca, ¿cómo diría?, con poco entusiasmo, y eso se nota en los resultados. Bueno, usted ha hablado de reformas keynesianas. Durante estos años hemos visto que había quienes defendían más keynesianismo y quienes dicen que el problema ha sido un exceso de keynesianismo. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, yo creo que la situación que tiene España ahora mismo por pertenecer al euro hace difícil una reforma keynesiana para una crisis de deuda profunda. Tenemos una crisis que se ha venido generando a lo largo de 10-12 años de acumulación de deudas privadas, sobre todo, y al no tener mucho margen de política, ningún margen de política monetaria y relativo poco margen de política fiscal, las crisis de endeudamiento son más profundas y más duraderas que otro tipo de crisis. Eso hace difícil salir exclusivamente mediante medidas de demanda. También le quería preguntar por una cuestión que a mucha gente le preocupa, que es el paro. O sea, en términos de desempleo, la gran recesión ha afectado a España muchísimo más que a cualquier otro país europeo, incluso a cualquier otra economía occidental. ¿Por qué? Bueno, esto no es una cosa exclusiva de esta crisis. En todas las crisis que hemos venido teniendo desde los años 70, España ha tenido unos incrementos del desempleo mucho más brutales que el resto de la OCDE, de Europa, de países desarrollados, y también los crecimientos más grandes de empleo que todos estos países. Y esto se debe a que tenemos un mercado de trabajo excesivamente dual. Por un lado, trabajadores extremadamente protegidos y por otro lado, trabajadores absolutamente desprotegidos. Y esa dualidad es la que genera una dinámica de desempleo mucho más agresiva que la de otros países. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir estos índices y afrontar estos problemas que generan el aumento del desempleo brutal? Bueno, la reforma laboral de verdad que se puede hacer pasa por al menos 3 patas. Una de ellas, que es la que se ha hecho con menos entusiasmo en este gobierno, es un cambio del esquema contractual para que en lugar de ser tan dual sea bastante menos dual. Un grupo de economistas grande hemos propuesto un contrato único con indemnización creciente con el paso del tiempo, que sería una parte de ese sistema. Una segunda parte de este sistema pasa por una reforma también, esta vez de verdad, de la negociación colectiva. Para que se hagan una idea de la situación, mientras que en muchos países de nuestro entorno, por ejemplo, que han sufrido recesiones severas, como el Reino Unido, los salarios reales se han moderado, incluso han bajado en términos reales. En España los salarios reales no han parado de subir para aquellos que tienen trabajo desde la recesión. Hace que todo el ajuste tiene que pasar por la vía de despedir gente en lugar de mantener el empleo a base de... Y esto sucede en buena parte porque la negociación colectiva está dominada por los grandes colectivos de sindicatos y patronales de las grandes empresas, donde esos problemas son menos serios y por tanto no se pueden adaptar a las pequeñas y medianas empresas, donde es lo más grave del desempleo se ha generado. Y la última pata es una mejora de las políticas activas y de la formación profesional. Esas 3 son necesarias para mejorar. ¿Cómo podemos mejorar las políticas activas?
La mejora de las políticas activas pasaría en parte porque se dependan menos, mucho menos de lo que dependen ahora, incluso nada, si fuera posible, de las grandes organizaciones de sindicatos y patronal. La mayor parte de los cursos de formación de desempleo son una forma encubierta de financiación de estas organizaciones, y estaría mejor que cada trabajador pudiera elegir aquellos cursos que fueran más atractivos para ellos. En el fondo, el trabajador sabe qué tipo de formación es necesaria y no tiene por qué pasar a través de este tipo de organización. ¿Y las prestaciones por desempleo, tal como están planteadas en España, son un incentivo o son, por el contrario, un desincentivo a la hora de buscar trabajo? Son un poco de desincentivo porque no tienen prácticamente gradiente. Como la mayor parte de la gente empieza cobrando una cantidad y cobra esa cantidad prácticamente hasta el final. Para que fueran un poco más incentivadoras, sería bueno que empezaran un poco más alto y que decrecieran un poquito más deprisa, con un poquito más de pendiente. Esto haría que fueran más incentivadoras a buscar trabajo. ¿Y habría que vincularlas de algún modo a poder comprobar que se está buscando efectivamente trabajo? Esa es una de las cuestiones. Otra cuestión que también se puede hacer, porque existe en otros países y se sabe que funciona, es que las contribuciones a la seguridad social de las empresas dependieran de la experiencia, de cuántos trabajadores han contratado y sobre todo despedido, porque esto les haría también, no solamente a los trabajadores, sino a las empresas, no utilizar el subsidio de desempleo como una forma de pagar un salario a los trabajadores que van rotando por su empresa. ¿Y sirve de algo subvencionar a las empresas por hacer contratos indefinidos? Yo creo que es mucho mejor que subvencionar por hacer contratos indefinidos, es crear un esquema de contratación menos dual que el que tenemos ahora. Eso es lo que realmente sería. Usted habla constantemente de un sistema de contratación dual. ¿A qué se refiere exactamente para nuestros espectadores que no sean economistas? Sí, perdón. Vamos a ver, el esquema de contratación español consiste en que los trabajadores con un contrato indefinido tienen una indemnización de 45 días por año trabajado esencialmente. Es verdad que en condiciones especiales pueden tener una indemnización bastante más baja, pero la abrumadora mayoría de los contratos tienen esta indemnización por despido, mientras que los trabajadores con contrato temporal tienen una indemnización mucho más baja, que no sé, son 7-8 días por año trabajado, y esta gran dualidad hace que cuando hay que despedir a alguien se despiden primero a los contratos temporales, que en el global de las empresas viene a representar alrededor de un tercio del total de los trabajadores. Volviendo a un punto que ya ha tratado usted, que es la negociación colectiva, usted ha dicho que la negociación corre al final a cargo de las grandes patronales, de los grandes sindicatos. Esto deja fuera a las pequeñas y medianas empresas. Realmente, quienes se sientan a negociar los convenios colectivos, ¿a qué proporción de trabajadores y a qué proporción de empresarios españoles representan? Ahora mismo no estoy seguro de poder decirle una cifra suficiente, pero es una minoría, es claramente una minoría, y sobre todo no es tanto, incluso si fuera una mayoría, si permitieras que el resto de los trabajadores y de empresas pudieran ajustar sus condiciones a lo que esa empresa requiere, sería mucho más fácil para estas empresas realizar los ajustes sobre la base de una moderación salarial en lugar de simplemente tener que despedir a gente. Sí, bueno, si le parece, cambiamos un poco de tercio, siempre seguimos en la economía, pero bueno, ustedes sostienen que uno de los grandes problemas para la mejora de nuestra situación económica es el sistema educativo español. ¿Por qué y qué podemos hacer para mejorarlo? Bueno, el sistema educativo español es el que forma a nuestros futuros trabajadores, así que aunque no es un tipo de reformas que vayan a tener un efecto inmediato, porque lógicamente estos trabajadores tardan tiempo en formarse, el tener digamos, estudiantes mejor educados, mejores universitarios o simplemente una mejor formación profesional hace que a medio plazo podamos crecer más deprisa. Entonces, España tiene como dos problemas muy serios en educación. Uno es la falta de excelencia y otro es una proporción bastante amplia de estudiantes que una vez terminada la educación secundaria no hacen nunca nada más, ¿no? Estas dos patas del sistema son las que necesitan ser reformadas. Entonces, aunque parezca paradójico, una mejora de la educación primaria y secundaria en parte pasa por una reforma profunda de la universidad y de la formación profesional.
Una universidad más selectiva y una universidad más excelente contribuiría a hacer que los chicos de 14, 15, 13 años vieran que el esfuerzo que hacen en esos años es importante para entrar en una buena universidad y no en una universidad mediocre, y esto les incentivaría para digamos, trabajar más. Y una formación profesional con salidas reales en el mundo de la empresa sería una formación profesional que también haría que aquellos que no son suficientemente excelentes para ser universitarios de primera fila pues pudieran desenvolverse y no parar su formación y por tanto volverse trabajadores más productivos. ¿Y se pueden plantear medidas de incentivo tanto para los profesores y los centros como para los propios alumnos y los padres? Esta es una de las cosas que hemos venido proponiendo desde hace tiempo en Nada es Gratis, y una sería los centros españoles, los centros educativos españoles son de los que menos autonomía tienen de toda la OCDE, y sería bueno que los centros tuvieran más iniciativa. De hecho, algunos de los que funcionan mejor en media son aquellos que por ser privados o concertados tienen ya de entrada un poco más de libertad, pero incluso en los públicos no sería difícil dejar más autonomía a cambio de rendición de cuentas y por tanto de incentivos, lo mismo a los profesores que a los gestores, que son parte importante de la ecuación. Y obviamente a los estudiantes también se les puede dar incentivos, pero desde mi punto de vista lo más importante para que los estudiantes tengan incentivos es que vean una situación laboral en la que su formación cuenta. Esto es lo que genera incentivos más potentes. Mientras eso sucede, se pueden hacer parches con incentivos más temporales para que los chavales trabajen. ¿Y los padres? Porque los padres algo tienen que decir en esto. Obviamente los padres son muy importantes en esta situación, y una cosa que también hemos hablado alguna vez en el blog es de la situación de que unos pocos estudiantes con mal comportamiento destruyen la convivencia de los demás estudiantes. Para mejorar ese tipo de comportamientos, las medidas pasan, habíamos propuesto, medio en broma, medio en serio, un carnet por puntos educativos, según el cual los estudiantes que repetidamente tienen faltas de comportamiento acaban sufriendo algún tipo de multa o de compensación que puede venir por los padres o por los hijos o seguramente por los dos. Y bueno, también siguiendo en la educación, saltamos a la universidad. ¿Cómo conseguimos que nuestras universidades, que no están en las grandes ligas, que no están en los grandes listados de centros de referencia mundial, lleguen a ser centros de referencia y se conviertan en lugares donde se practica la investigación y el desarrollo al más alto nivel? Para esto es muy importante que el esquema de financiación de las universidades mejore de manera sustancial. Ahora, por ejemplo, lo que más importa es tener muchos estudiantes y nos da igual qué pase después con ellos, con lo cual una vez que están atraídos, si los guardamos un poco más de tiempo tampoco pasa nada. Si la financiación dependiera, por ejemplo, de la inserción laboral de los graduados, por un lado, y la financiación de la universidad dependiera también de manera fuerte por los resultados de investigación, por la excelencia de los resultados de investigación, las universidades tendrían muchos incentivos a contratar a los mejores docentes y a los mejores investigadores, no como ahora. En definitiva, vemos que entonces en el sistema educativo español, a todos sus niveles, hay una excesiva dependencia de la centralización por parte de la administración y de los funcionarios, y también una excesiva dependencia del dinero público. ¿Es así? Sí, no hay capacidad de autogestionarse. Debería poder hacerse mejor, porque de hecho el que se dependa demasiado o que se dependa de los dineros públicos no es tan grave problema como el hecho de que esos dineros públicos se concedan sin rendición de cuentas. El Reino Unido tiene algunas de las mejores universidades del mundo y tiene una proporción de financiación pública muy importante, lo mismo por cierto que Estados Unidos. Lo que sucede es que es un sistema en el cual esos fondos van buscando a los más excelentes y no a la medianía. Muchas veces cuando se habla de educación también se habla de la sanidad, que es un tema que preocupa mucho. ¿Qué podemos hacer para que nuestro sistema sanitario no se convierta en un lastre para las cuentas públicas y al mismo tiempo funcione correctamente? El sistema sanitario es digamos, un sistema muy complejo, entonces se pueden dar algunas pautas, pero obviamente igual que con el educativo hay que andar con cuidado. Una de las características de nuestro sistema es una sobreutilización de los servicios de asistencia primaria con respecto a otros países de nuestro entorno.
nuestros ciudadanos van más a urgencias, por decirlo así, que los de otros países. Entonces, es en este sentido de que una de las medidas, una pata de estas medidas también en sanidad es lo que se ha venido a llamar el copago, que es algo para disuadir aquellas visitas que realmente no son necesarias. Yo siempre pongo este ejemplo de que cuando juega un partido alguno de los equipos de referencia de nuestra primera división, es cuando yo suelo ir al médico, porque es cuando realmente descubro que no hay nadie. Esto quiere decir que los servicios de urgencia no son tan necesarios y hay mucha gente que solamente por un partido deja de ir. Así que esta es una. Otra es intentar hacer que los profesionales tomen más conciencia de los costes que implican los servicios y que tengan en cuenta que algunas de las intervenciones que realizan pueden no ser necesarias y que tengan más conciencia del coste-efectividad de sus medidas. Hacer un catálogo, por ejemplo, de prestaciones en términos de coste-efectividad. Y hay otras que nos competen también a los ciudadanos, los hábitos sanitarios, que son una de las formas más baratas realmente de mejorar nuestra sanidad. Dejar de fumar y hacer algo de ejercicio es algo que nos conviene a todos y además mejora la sanidad pública. Sí. Y bueno, otra cosa que ustedes denuncian es un exceso regulatorio en la economía española, donde cualquier actividad empresarial tiene que hacer frente a una cantidad creciente de normas, muchas veces incluso contradictorias, y requiere grandes gestiones. ¿Cuáles son las reformas más urgentes en este terreno? Aquí hemos mencionado con cierta frecuencia también que en los índices internacionales de facilidad para crear un negocio, España es uno de los países en los que se hacen más trámites, se tarda más. Un exceso de garantismo en algunas ocasiones genera una lentitud extrema de nuestros servicios, digamos, administrativos. La propia justicia tampoco es particularmente rápida, así que una de las reformas que hemos propuesto es, por ejemplo, que las administraciones, todas ellas, porque todas ellas gestionan, tengan unos índices como estos de referencia y cada año hagan ante los ciudadanos un ejercicio de decir cuáles de estas trabas administrativas hemos reducido y cómo hemos mejorado esta administración. Es la rapidez de nuestra administración, la agilidad. Y ya para concluir, ¿cree que algún político se atreverá a afrontar de forma seria y rigurosa estas grandes reformas que necesita España? Si no se atreven, nos va a ir muy mal a todos, así que yo confío en que todos ellos lean nuestros libros y se atrevan a poner en marcha las medidas. Pues bueno, pues don Antonio Cabrales, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital a presentarnos este interesante y riguroso libro que es Nada es gratis. Gracias.